Ahora vamos, bienvenidos. Vamos a ver nuestras Biblias en Salmo 55, del 12 al 14. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ok, ya oramos. Entonces, primeramente vamos a ver de quién nos está hablando este versículo. Nos habla de dos personas. Vemos que dice, en el 13 dice, mi guía y mi familiar. Te habla de dos personas, ¿ok? Normalmente casi siempre nos dicen que habla de una, pero no, habla de dos. Dice, mi guía y mi familiar. Son dos personas totalmente distintas. Entonces vamos a ver sobre quién nos habla. Y primeramente, pues el primer spoiler, ¿no? El primer hombre que vamos a ver antes de meternos al tema, tenemos que ver primeramente quién fue Ahitofel, ¿ok? Es del que vamos a estar hablando el día de hoy. Sí es cierto que este versículo habla sobre Absalón, sobre la traición de Absalón, el hijo de David en contra de su padre, pero también habla de otra persona. También habla, porque hay momentos donde dice que se refiere a él como a su amigo, como su guía, y Absalón no era guía de David, era Ahitofel, ¿okay? Y Ahitofel dice que era, aquí ya no estaba Jonatán, aquí estaba nada más Ahitofel, y Ahitofel era su mejor amigo en ese momento, ¿ok? Era su guía. ¿Quién era Ahitofel? Era una persona que vivió, que era consejero de David, era de la tribu de Judá, de la ciudad de Giló, ¿sí? Y era igual que David, eran de Judá los dos, de la misma tribu. Me atrevo a decir que casi pues, se conocían, no sé, desde que desde que David empieza su ministerio. Entonces, este hombre, Ahitofel, era padre de Eliam, esposo de Betsabé, futura esposa de David. Entonces vemos cómo este Ahitofel era allegado a David, ¿no? Era un consejero. David, para que me entienda qué tan cerca era Ahitofel de David, David no movía ni un solo dedo sin consultar con Ahitofel. David no proclamaba ni una ley, no le declaraba la guerra a nadie, no promulgaba nada dentro del gobierno si no le hablaba, si no lo consultaba primero con Ahitofel, ¿sí? Por eso cuando vemos el Salmo 55, por eso les decía que habla de dos personas, porque por ejemplo primera dice mi guía y mi familiar. En otro dice, por ejemplo, en otro dice mi amigo, ¿sí? Entonces vemos cómo habla de esa persona, de esa amistad, no habla del familiar, que también lo menciona, dice también mi familiar, ¿sí? Pero también habla de la amistad que él tenía con Ahitofel. De esa amistad, Ahitofel era el consultor, el guía, el que donde David consultaba todas sus decisiones, y era el que le decía, sabes que hazle así, sabes que hazle así, no sabes que no digas eso, di esto. ¿Se acuerda cuando ahorita en la actualidad los presidentes hay alguien que siempre está ahí detrás de ellos dándoles qué es lo que van a decir, porque ellos no lo escriben? Entonces vemos cómo les dan una guía, una hojita. Entonces esos son las guías. Ellos les dicen, ¿sabes qué? Ponte así, ve y saluda a tal persona, te vamos a poner a 3 ahí enfrente. Entonces ellos son los guías, ¿sí? A veces hay uno, a veces hay 5, a veces hay varios, ¿sí?
Entonces, hay ocasiones en las que hay, según el gobierno, hay hasta todo una empresa detrás de aconsejando a la persona que esté en ese momento al cargo, ¿no? Entonces, en este caso, todo eso, lo que ahorita hacen todas las empresas, hace una empresa, para lo mejor en ciertos lugares, todo eso lo hacía Aitofel en la época de David. Y no era cualquier cargo, porque eso era conocido como la época de oro de Israel. Si tú preguntas en Israel, en el país de Israel, cuál es la época de oro de Israel, se le conoce como la época de David. ¿Sí? Ya una parte de la de Salomón, pero Salomón, Dios le dio mucha sabiduría, pero él era débil y cayó en muchas cosas y divide el reino, ¿sí? Pierde parte del reino pero pues vemos como por eso le digo que durante una parte solamente de la época de Salomón se lo conoce como la época de oro, pero toda la época de David, porque David es el que expande el reino, David es el que hace el imperio fuerte, se le conoce como un rey, se le compara mucho, es un espejo de Jesús, ¿sí? En el Antiguo Testamento es un espejo de Jesús, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces vemos cómo Eliam no era cualquier persona, fue consejero, único consejero, ¿sí? En la época de oro de Israel, me atrevo a decir que después de Jesús, el mejor rey. Aunque la Biblia dice que no ha habido otro rey como Salomón, desde mi punto de vista, David fue mejor, porque no le falla tanto a Dios como Salomón lo hizo. Salomón pues, simplemente tuvo 1000 mujeres. Y eso en la Biblia nunca, no hay una ley dentro de la Biblia que le permita, dentro del Levítico o dentro del Deuteronomio, dentro de los libros de la ley de Judá, no hay un libro que permita tener 2 esposas. Habla de la descendencia de David, que fue el que empezó a decidir a tener varias esposas, ¿sí? Pero no hay una ley que donde Dios hubiera establecido o permitido que tuvieran 1 o 2 esposas o concubinas o amantes. No había esa ley dentro del pueblo de Dios, y no la hay hasta el día de hoy. Y gracias a Dios no la hay. Así es un desastre. Imagínate si hay una ley de esas. Entonces, pero vemos cómo no fue cualquier persona Aitofel, fue una persona que fue un consejero, llegó a ser el más grande consejero en la época de oro de Israel y del mejor rey aparte de Jesús, porque Jesús lo vemos que va a reinar en Jerusalén durante el milenio, ¿sí? Cuando ya pase la gran tribulación, después de Israel, después de Jesús, que diga David, ¿sí? Simplemente es el espejo, se le compara, es un espejo teológico de Jesús, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Salmo 22. El Salmo 22 fue escrito en la época de David, 1000 años antes de que Jesús viniera a este planeta Tierra. Y dice el Salmo 22, te describe toda la crucifixión de Jesús, cómo Jesús se sentía exactamente. Y decidió agarrar a David como su traductor para expresar cómo se sentía él en la cruz. 1000 años antes de que viniera a este planeta Tierra. Entonces vemos cómo, vamos a leer ahí en el mismo Salmo 55, el versículo 2 y el versículo 3. Dice, está atento y respóndeme cuando clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen.
Entonces, David está expresando en este versículo, en estos dos versículos, está expresando el miedo y el temor que sentía por la persecución que se estaba llevando a cabo en esos momentos, ¿sí? Se habían levantado contra él y le estaban queriendo arrebatar el reino, y no nada más le querían arrebatar el reino, sino que lo asesinaban. En la época de hoy en día solamente tienes que ir a las casillas, votas por otras personas y se decide todo ahí, ¿no? Es más como más democráticamente. Pero en aquel entonces no era así, en aquel entonces se asesinaba a la gente. Y no nada más se asesinaba a la gente, se asesinaba a toda la descendencia. Para que no hubiera quien reclamara venganza o quien viniera y reclamara el trono después. No, se aniquilaba a todos, a toda la familia, mujeres, hijos, perros, gatos, todos se asesinaban, no quedaba nada. Entonces vemos cómo David temía por su vida, no era cualquier ansiedad o temor lo que él estaba pasando, era algo fuerte, era una persecución de muerte. Venían a quitarle el reino, habían invadido Judá, ¿sí? Y él le toca salir corriendo de la ciudad. Y allá en las cuevas, por allá donde andaba huyendo, es donde escribe este salmo, donde describe todo cómo él se sentía. Entonces vamos a regresar al versículo 12 y 14 donde estábamos, que dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Habla de dos personas. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces, aquí es donde ocurre una doble traición para con David. Una doble traición. El primero de ellos es su hijo Absalón, que va y se declara rey. No nada más se declara rey, sino que David tenía alrededor de 9 concubinas, que hoy se conocen como amantes, ¿sí? David tenía 9, aparte de su esposa. Entonces, pues este Absalón se queda con las concubinas de David, que fue como una especie de ofensa, fue denigrante. O sea, que no nada más se quería quedar con su reino, sino que se quería quedar con todo. Se queda momentáneamente con las esposas, con las concubinas, perdón, de David. Entonces vemos cómo hay una traición por parte de su hijo Absalón, una envidia por querer quitarle el reino, ¿sí? Y sublevarse, no heredando, sino tomándolo por la fuerza. ¿Amén? Entonces había algo que Absalón le impedía heredar el reino, y él decide tomarlo por la fuerza, ¿sí? Él era, si no me equivoco, él era hijo de una extranjera y no podía heredar el reino. Entonces él decide tomarlo por la fuerza, ¿sí? Entonces vemos cómo hay una doble traición, porque aparte habla de la traición de Ahitofel, que es una de las cosas que a David más le duele, ¿sí? Porque sí le duele la traición de su hijo, pero también marca mucho, dice mi guía y mi familiar, dice, y refiriéndose al guía, dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad. Está hablando de su amigo, en amistad, dice, en la casa de Dios. Está hablando de Ahitofel. O sea, dice, no me traicionó cualquier persona, dice, me traicionó mi amigo, me traicionó, dice, con el que juntos caminábamos en la casa de Dios y comunicábamos los secretos al pueblo. Decidíamos ahí qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer
y luego lo comunicábamos al pueblo. Entonces, no lo traiciona cualquier persona, lo traiciona su amigo, lo traiciona su persona de más confianza, ¿sí? Entonces, vemos cómo Absalón se rebela contra su padre, pero mucho tiene que ver Aitofel, que era consejero de David, y porque mucho se habla de Absalón y se habla de todo lo que Absalón llegó a sublevarse. Entonces, pero Aitofel fue la mente maestra detrás de todo esto. Aitofel fue el que empezó a aconsejarle y el que empezó a poner palabras y pensamientos en la cabeza de Absalón. Sí. Él conocía cómo era Absalón de arrebatado, cómo era Absalón de que no se podía quedar quieto, no se podía quedar callado, y todo lo que se le metía en la cabeza lo hacía. Había matado a su hermano. Va y le dice a la hermana, ¿sabes qué? No digas que te violó, le dice. No digas que te hizo nada, o sea, déjamelo a mí. ¿Qué quiere decir? Él dentro de su mente ya había planeado matar a su hermano. Que no importaba si había arrepentimiento o no. Dije, me lo voy a escabachar. ¿Sí? Entonces, como Aitofel conocía cómo era el temperamento de Absalón, él sabía las palabras exactas, ¿sí? Empieza Aitofel siendo un consejero sabio, pero luego se transforma, y de ser un consejero sabio, de repente se transforma en un consejero astuto, en un personaje que cambia de bando, siendo que estaba adentro de la casa de Dios, siendo que aconsejaba, siendo que cuidaba al rey. De repente se voltea al bando contrario y le empieza a meter ideas a Absalón, el otro muchacho joven, inexperto, que cree que el mundo es de uno. Cuando uno está joven, uno cree que el mundo es de uno, que lo traes aquí en la mano, y que en el momento que quieras haces esto, y en el momento que quieras lo dejas. Y te das cuenta con el paso del tiempo que a veces las cosas no son así de fáciles como uno piensa cuando uno es joven, ¿sí? Entonces vemos cómo Aitofel se aprovecha de eso y empieza acá, aconsejaba con sabiduría a David, pero acá cuando se pasa al bando de Absalón, empieza a aconsejar con malicia, con astucia. No es lo mismo ser el más sabio que ser el más astuto, porque el ser más sabio, él dice la sabiduría, ¿de dónde dice la Biblia que viene? De Dios, nada más. La inteligencia, ¿de dónde viene? La inteligencia la puedes adquirir en una universidad, en una prepa, la puedes adquirir en un curso. La inteligencia la puedes adquirir en un manual, ¿sí? Pero, y la astucia viene de transgiversar la verdad, de buscar esos que le llaman esos huecos vacíos, esos huecos de la ley, esos huecos de donde se puede manipular, ¿sí? Muchos abogados hacen eso, manipulan la ley que ya está escrita. Entonces, eso es astucia, eso no es inteligencia, ni es sabiduría. Eso ya se llama astucia. Dice la Biblia que quién era la más astuta de todo el reino que Dios había creado. La serpiente, refiriéndose al enemigo. Dice que el ser más astuto que había era la serpiente, el enemigo de toda la creación. Y el enemigo, acordémonos que también empieza dentro de la casa de Dios y aconsejando. Era el querubín santo que cuidaba el fuego y las piedras preciosas, del que estaban en el puro altar de Dios, en el fuego de Dios. Ahí en el fuego de Dios dice que ahí se paseaba él. Entonces, vemos cómo también hace lo mismo que Aitofel.
Ahorita vamos a ver por qué. Sí. Entonces, se le aconseja a este joven, este adolescente, este joven, ya no era un adolescente, este joven, Absalón, y Absalón actúa con ¿cómo se llama? Premeditación. Premeditación, alevosía y ventaja. Sí. Absalón actúa de una manera arrebatada, Sí. de una manera como de esas personas que se dejan guiar por las emociones, que no piensan, nomás actúan y ya después analizan si estuvo bien o estuvo mal. Así actuó Sí. Absalón, locamente actuó Absalón, dejándose guiar por la manipulación y los consejos de Aitofel. ¿Sí? Entonces, vemos cómo ya sabemos la mayoría qué es lo que pasa. Absalón pierde la guerra. Joab, hijo de Sarbia, uno del general que más guerras y más muertes le dio a ganar a David. Ya ven que dice que hay un verso que dice que David mató a 1000, no, que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Pues después de esos 10,000 que mataba David, estaba Joab. Joab mató más gente abajito de David. Era el que más guerras le dio a ganar, fue el que más, o sea, siempre en todas las guerras importantes estuvo Joab, hijo de Sarbia. Entonces David le da una indicación a su pueblo, le dice, ¿sabes qué? Le vamos a ganar, pero no me maten a mi hijo porque es mi hijo. Sí. Pues este tremendo Joab se lo echó a Absalón. Dice que Absalón era de pelo largo, dice que era de hermoso parecer, de pelo largo, no sé, me imagino, no sé, allá unos actores, así, no sé. Y dice que se le enreda el pelo en el árbol. Y pues llega y lo remata con la espada. Entonces vemos cómo ahí muere Absalón, pierde la guerra, pierde el reinado, pierde el principado, él era príncipe, vivía en la casa del rey, pierde la vida, pierde todo, pierde todo. ¿Sí? Todos los que lo apoyaron pues son juzgados, y no dice exactamente la Biblia qué les pasó, pero me imagino que unos fueron desterrados, otros encarcelados, porque el sublevarse a una autoridad, a un rey, pues era pena de muerte, pena de cárcel. Entonces no creo yo que los hubieran dejado libres. Entonces cuando Aitofel ve que ya perdieron, que ya pierde el reino, lejos de ir y enfrentar sus errores, de enfrentar lo que él hizo, ¿sí? Porque eso es lo que marca, cuando tú eres valiente, dice la Biblia en Josué 1, 8 y 9, dice, esfuérzate y sé valiente. El ser esforzado y valiente quiere decir que cuando la riegas hay que enfrentar los errores. Pero ¿qué fue lo que hizo el cobarde de Aitofel? Se suicidó en su ciudad natal, en Giló, se ahorcó. Ahí murió Aitofel, ahorcado en su ciudad natal. Entonces vemos cómo actuó de una manera cobarde, de una manera que le sacas la vuelta a los problemas, ¿sí? Y aquí es a donde quería llegar, que vamos a empezar a predicar ahora sí. Entonces, el simbolismo de Aitofel. Aitofel es una figura del anticristo. Aitofel es figura del anticristo y figura del enemigo. Es figura del anticristo. ¿Por qué? Porque vemos dentro de la vida de Aitofel que Aitofel era consejero de David. ¿El enemigo quién era? Era consejero de Dios. No había un otro con más autoridad y con más rango que el enemigo. Sí. Así es. Cuando estaba en el cielo, Sí. no había otro.
Entonces vemos cómo cuando venga la gran tribulación, una de las cosas que van a pasar es que el enemigo va a poner todo su poder. El enemigo tiene poder limitado, pero tiene poder. Entonces va a vertir todo su poder en un solo hombre, que va a ser el anticristo, que se espera que va a ser un político, una persona importante que todo el mundo va a apreciar y que todas las naciones van a oír. Ese va a ser el anticristo. El falso profeta va a ser un religioso muy apreciado por todas las naciones también, que todo el mundo va a escuchar, pero el anticristo va a ser un político. Dice la Biblia que va a ser de la tribu de Dan, o sea, va a ser judío. Dice en Daniel, dice, de la religión de sus padres, dice, del Dios de sus padres, no hará caso, ni del amor a las mujeres. O sea que va a ser homosexual. La Biblia menciona varias cosas, varios, no es que yo lo esté sacando de la manga, sino que la Biblia menciona varios requisitos que va a llevar el anticristo y van a ser unos de esos. Entonces, ¿por qué dice uno que es figura del anticristo? Porque son es lo que traían dice, habla del amor de las mujeres no hará caso, dice, y del Dios de sus padres. O sea, ¿qué quiere decir eso? Va a voltear bandera. Primeramente, el anticristo va a ser un hombre, o sea, que van a ser como hombre. No es alguien que va a venir de otra parte o alguien que nació y lo trajeron del centro de la tierra, no. Va a ser un hombre. Pero un hombre que va de repente a decidir que un hombre creado como para adorar a Dios, a Jehová de los ejércitos, a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, entonces este hombre va a empezar a adorar. Dice, su Dios será el Dios de las fortalezas, el Dios del dinero. Las fortalezas se refiere a los ejércitos y al dinero. ¿Sí? Entonces va a ser, por eso le digo, o sea, va a ser una persona de renombre. ¿Sí? Entonces todo eso lo dice la Biblia, no lo estoy sacando yo, lo dice la Escritura. Entonces, Aitofel es lo mismo. Aitofel en la época de David fue un consejero importante. En la época de oro. Era un consejero sabio. Y de ser consejero sabio pasa a ser un consejero astuto que aconseja a un chamaco, un príncipe, a apoderarse de un reino. Entonces vemos cómo ahorita que empecemos, vamos a hacer una comparación entre Aitofel y el anticristo, pero después vamos a seguir hablando sobre el espíritu del anticristo. El anticristo todavía no está, hasta que va a hacer su aparición, hasta que ya la iglesia sea arrebatada de este planeta Tierra. Entonces va a ser su aparición. Si a lo mejor la iglesia va a ser arrebatada, no se sabe. Nadie puede darle una fecha ni una hora, sería antibíblico. Pero a lo mejor si Dios va a venir entre los siguientes años, pues a lo mejor él sería un joven, un chamaco, no sé. Pero no va a ser su aparición públicamente hasta que no sea arrebatada la iglesia. Por eso cuando usted vea videos o cuando vea cosas que le digan el anticristo es fulanito, el anticristo es... No los crea, son mentira, ¿ok? No los crea. Hay mucho de esto en internet, no los crea. El anticristo no va a hacer su aparición hasta que la iglesia no sea arrebatada. Si la iglesia, usted la sigue viendo aquí en este planeta Tierra y no ha habido señales de ningún arrebato de nada, o sea, no les crea cuando le dice que el anticristo. Para empezar, el anticristo no lo va a conocer la iglesia porque la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, cuando usted ve documentales de que no, que el anticristo es fulanito, no, que el anticristo es perenganito, no les crea. Se llama política. No les crea, ¿sí?
Y vamos a seguir con el tema, ¿no? Dice Aitofel y su escalada de poder. Ok, primeramente le decía, siendo un consejero sabio, siendo un consejero tremendo en la época de oro de David, es transformado, en la Biblia es conocido como un traicionero, ¿sí? Entonces, el anticristo va a ser igual. El anticristo, cuando salga, dice el anticristo, para que lo identifiquen en la Biblia, viene siendo el segundo sello, hasta que la iglesia es arrebatada. Entonces aparece el segundo sello no, el primer sello, perdón, el caballo blanco. Ese es el anticristo. Dice que se le da un arco y dice que viene venciendo y para vencer. Es un arco sin flechas. ¿Por qué es un arco sin flechas? Porque el arco sin flechas, cuando lo levantaba un guerrero, el arco sin flechas significaba paz. Y eso es algo que va a venir a ser el anticristo cuando venga a este planeta Tierra. Va a ser la paz y la solución para las naciones. Se van a acabar las deudas de los países, se van a acabar las guerras, se van a acabar muchas cosas en los primeros 3 años y medio de su reinado, ¿sí? Que era lo mismo que hace Aitofel, por eso es la comparación con él. Va a ser lo mismo que hizo Aitofel. Mira, Absalón, y hazle así, mira, hazle así, tú te mereces el reino, Absalón, mira, Absalón, sublévate, mira, Absalón, y Absalón, hasta que este chamaco va y nomás lo único que ocasiona es que lo mata. Es lo único que ocasiona. La Biblia no menciona algo que se hubiera quedado, algo que hubiera agarrado para él, para su mamá, para su gente, ¿no? La Biblia no menciona nada de eso. La Biblia queda como un traicionero, ¿sí? Y el anticristo va a pasar lo mismo. Pasados los 7 años, culminan los 7 años de la gran tribulación con la guerra del Armagedón. El que mata directamente al anticristo es Jesús, cuando viene en Apocalipsis, si no me equivoco es Apocalipsis 19, cuando viene montado en el caballo blanco, venciendo para vencer. Él sí viene venciendo para vencer, no como el primer sello, que es el anticristo. Viene, dice que con un cinturón de rey de reyes y señor de señores. Ahí ya no viene como abogado, ahí ya viene como juez, ¿sí? Dice que va a salir sangre de 25,000 estadios, dice la escritura. Cuando sea la guerra esa del Armagedón, ellos van a venir a poner fin a esa guerra del Armagedón, entre un país oriental y las 10 naciones que le dieron su poder a la bestia, que se apoderaron de la ciudad santa, ¿sí? Ahí viene todo en la Biblia. Entonces, pero lo estoy viendo así por encimita para que entienda, sí. Pero no nos vamos a enfocar en eso porque se trata de Aitofel ahorita, ¿okay? Y cómo es su comparación, ¿no? Entonces, la duración del reinado de Aitofel pues fue corta, porque solo duró mientras David estaba en la cueva y Aitofel, Absalón estaba ahí a gusto creyendo que él ya había ganado, porque cuando él miró correr a su padre, esconderse en las cuevas, entonces él pensó, ya gané, ya me quedé con el reino, se quedó con las esposas, le aseguro que empezó a darse la buena vida ahí en los templos. Si no me equivoco, él se proclama rey en Hebrón. Entonces, él ya estaba, que era donde se proclamaban los reyes en la época de Saúl, ¿sí? Okay. David lo hace acá en Judá porque él agarra el reinado del Mesías. Él agarra el reinado de Judá, el reinado de Leví, de ahí de la tribu de Leví, ¿sí? Pero Saúl era de la tribu de Benjamín, de allá arriba, de Israel del norte, de Samaria. Sí, por eso es la división de los reinos después en la época de Absalón. ¿Sí? Entonces, y Aitofel pues solo dura ese tiempito, ¿sí? El anticristo también su reinado va a ser nomás un tiempo, solo los 7 años. Va a gobernar las naciones, sí, pero solo van a ser 7 años. Entonces, las similitudes. Primeramente, la traición.
el espíritu del anticristo opera hoy en la actualidad. Tenemos que separar el anticristo del espíritu del anticristo. El anticristo, como le dije, no va a aparecer hasta que la iglesia no sea arrebatada. Si usted ve por ahí videos, ¿no? Como hay videos, que el anticristo tal parte, que el anticristo es este, que el anticristo es lo otro, no los crea. La iglesia todavía no es arrebatada. El anticristo y el tercer templo no van a aparecer hasta que la iglesia no sea arrebatada. No les crea. Es Biblia, simplemente, no les crea. O sea, entonces, pero, cuando aparezca traición. Aitofel lo primero que hizo fue traición. Y el anticristo va a hacer lo mismo. ¿Sí? Traición. ¿Qué dice la Biblia sobre la traición? El espíritu, le decía, el espíritu del anticristo opera hoy en la actualidad. Porque es un espíritu. Así como hay espíritus de carne, así como hay espíritus de muerte, espíritus de tantas cosas. ¿Sí? Está dividido. Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo le dijo, si un reino, dice, si el enemigo echa fuera al enemigo, dice, entonces sería un reino dividido. Dice, un reino dividido no prevalece. Ellos están divididos en secciones, cada uno se encarga de cierta área. Hay espíritus de esto, espíritus del otro, espíritus de aquello, y uno de ellos es el espíritu del anticristo, que ha querido operar varias veces durante varias... si usted se fija, en Europa, en la historia, ha habido personajes, reyes de ciertas naciones que se han querido apoderar de toda Europa y después del mundo. Esos son espíritus del anticristo, pero no es el anticristo, sino que son las veces que ha querido el espíritu del anticristo operar desde las sombras. Pero ¿qué es lo que pasa? La iglesia todavía está en este planeta Tierra. La iglesia solamente le falta con una oración que haga y se cancelan todos los planes. Por eso no se ha podido dar todavía. Pero ha habido varios. Le puedo mencionar ahorita, por ejemplo, Hitler, Napoleón. Y le puedo mencionar más si quieren. O sea, se le llama, esto se conoce como el espíritu del anticristo, más no el anticristo. ¿Sí? ¿Y cómo se identifica? Por la traición. La traición. ¿Qué dice la Biblia sobre la traición? Le dice al pueblo judío en el Antiguo Testamento, dice, no harás alianzas con esas naciones. ¿Por qué? Porque eran naciones que adoraban dioses falsos, eran naciones que adoraban estatuas, que adoraban dioses que no existían, vaya. ¿Sí? Entonces Dios sabía que si ellos empezaban a hacer alianzas, iban a empezar a adorar a esos dioses. ¿Qué fue lo que le pasa a Salomón? Salomón empieza trayendo mujeres extranjeras, trayéndolas de amantes, y empieza teniendo unas relaciones. ¿Y qué fue lo que pasa? ¿Cómo termina Absalón? Adorando a otros dioses. Por causa de que pervirtió su corazón trayendo mujeres que adoraban otros dioses. ¿Sí? Y termina levantando altares, ahí dice la Biblia, altares en los cerros, en los lugares altos. ¿Para qué? Para no tener un problema con la esposa. ¿Cuántas veces no nos levantamos nosotros y vamos a la tienda para no tener el problema con la esposa? Así le pasó a Absalón, a Salomón, por no tener el problema, por no salir de broncas, y terminó adorando a otros dioses. ¿Sí? Entonces, dice la Escritura también
que en el antiguo, en Egipto, cuando iban saliendo de Egipto, dice que se rebelaron el pueblo de Dios en contra de Dios, ¿verdad? Es la traición, siempre ha operado dentro en las sombras, ¿sí? Dentro del pueblo, vemos cómo le decía a Aitofel. Otro, por ejemplo, otro que le puedo mencionar, Judas Iscariote. Judas Iscariote también es un espejo también de estos mismos del anticristo y de este Aitofel. ¿Por qué? Porque también dice, el que moje conmigo el pan, dice Jesús, ese me va a entregar. Dice, ¿no los escogí yo a ustedes? ¿Y entre ustedes hay un demonio? La palabra exacta en el hebreo dice, no los escogí a ustedes, dice, y no entre ustedes hay un acusador. Es la palabra exacta que usa en el hebreo, en el griego, perdón, en el griego koiné. Entonces, vemos cómo traiciona Judas a Jesús. ¿Sí? Y le dice, Judas le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En otra ocasión le dice, más le valdría a tal hombre, le dice, no haber nacido. Más le valdría, dice, por el castigo que iba a enfrentar en el centro de la tierra. ¿Sí? Entonces vemos cómo la primera característica que nosotros nos vamos a encontrar para identificar al espíritu del anticristo en algún lugar o en alguna persona, primeramente es la traición. Segundo, oposición a la autoridad. El espíritu del anticristo siempre se va a oponer a la autoridad. Siempre va a estar contra el sistema. Siempre. Es que es injusto, es que no se vale. Siempre va a estar contra el sistema. Siempre. Dice la Biblia que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. No dice que si gana fulanito, que si gana el partido que yo le voy, entonces sí tengo que sujetarme, pero si gana el contrario no me sujeto, no. La Biblia marca que gane quien gane, nos tenemos que sujetar a las autoridades. Y dice la Biblia que todas son puestas por Dios. Dice, para honrar o para castigar. Pero todas son puestas por Dios, ¿sí? Y tenemos que sujetarnos, ¿sí? Dentro de la iglesia existen, mire, dice la Biblia que no hay acepción de personas, o sea que todos somos iguales conforme a la salvación. Amén. ¿Sí? Pero dentro de la iglesia hay diferentes responsabilidades. O sea, tenemos líderes a quien rendirles cuentas. ¿Sí? Entonces, una persona donde opera el espíritu de Absalón, el espíritu de Aitofel, el espíritu de Judas, o como usted le quiera llamar, ¿sí? O el espíritu del anticristo, ¿sí? Es una persona que siempre va a estar contra el sistema. Siempre le va a parecer injusto. Y siempre nos va a traicionar. Sencillo. Dice la Biblia, sométanse a toda autoridad. Dice en la Escritura que hay ancianos que son de doble honor. ¿Por qué? Dice, primero porque son ancianos. Y segunda, dice, porque predican o enseñan. Son de doble honor, dice la Escritura. No nada más dice que a los puros pastores, sino dice también a los ancianos, a las personas grandes que predican dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, debemos de sujetarnos también, debemos de tener no estar contra el sistema.
¿Cuál es la tercera característica del espíritu del anticristo? El engaño y la astucia. Le decía, Aitofel empieza siendo sabio. El enemigo era también al principio un consejero sabio. Dice que hubo fiesta en el cielo cuando él nace. Hubo alabanza en el cielo cuando él nació. Pero en un punto, en los dos encontró astucia. Judas era el tesorero. Era el que traía el morral. Cuando había que pagar algo, Jesús no lo pagaba. Luego, pues, Judas agarraba y Judas pagaba. Judas pagaba, que tráete un asno, que tráete esto, pum, que tráete el otro. Pum. Judas pagaba, Judas traía el morral. Era de la total confianza de Jesús. Sí. Comía de Jesús. Y lo traicionó. Empiezan todos siendo sabios, si se fija. Y en un punto se convierten en astutos. Estábamos hablando del anticristo. La Biblia marca 3 años y medio de paz. Y luego 3 años y medio de persecución y guerra. Porque así empieza. Empieza siendo la solución para las naciones. Pero en un punto, en los 3 años y medio, quiebra todos los pactos que va a haber, que va a hacer con las naciones, que va a hacer con la gente, los quebra y empieza a perseguir y a hacer guerra. Y es donde empieza la marca de la bestia. Pero empieza con la traición del anticristo. ¿Por qué? Porque era un hombre astuto, no sabio, no inteligente, astuto. ¿Sí? Igual como lo hizo el enemigo. Igual como lo hizo el enemigo. ¿Sí? Y por último, el destino final. ¿Cuál es lo que marca la Biblia que es el destino final para todas aquellas personas que cometen traición, pecado, engaño, astucia, que se sublevan a la autoridad? ¿Cuál es el destino? La separación de Dios. Sí es cierto, después ocurre la muerte, sí es cierto. Pero primero, con vida aquí en este planeta Tierra, ocurrió una separación de Dios. Aunque la persona no lo acepte, aunque la persona no lo vea, aunque la persona se crea ella misma, él mismo, que está cerca de Dios, hay una separación. O sea, ¿qué le explico? Se convierte en un punto, ya no en un hijo de Dios, sino en un religioso nada más. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que hacían los judíos anteriormente? Los fariseos, ¿qué era lo que hacían? Los fariseos estaban en la iglesia todos los días. Pero dice Jesús, de los fariseos, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Qué quiere decir? En el templo eran aparentes hijos de Dios, pero llegaban a la casa y se transformaban, eran otras personas. Entonces la Biblia marca un destino final. En el Salmo 73, el Salmo de Asaf, Asaf era un hombre de Dios, un hombre que era recto en sus caminos. Amén. Y dice la Escritura, en algún momento, dice Asaf, por poco resbalan mis pies. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia del impío, tuve envidia del pecador, porque todo se le da, porque todo le va bien, porque no le falta dinero, porque le va así, le va así. Dice Asaf, y tuve envidia de ellos. Dice, y llega a pensar él mismo, en vano he limpiado mis vestiduras, en vano las he limpiado. Llega a creer que su vida santa que él llevaba no había servido de nada. Hasta que en un momento ahí dice en la Escritura, no lo digo yo, es arrebatado al infierno.
Y dice, y al cielo. ¿Por qué? Porque dice, hasta que entrando al santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Dice, los has puesto en deslizaderos para que caigan, los has puesto en resbaladeros, dice. O sea, que ¿qué quiere decir? Se dio cuenta que su prosperidad solo era aquí en el planeta Tierra. Dice, porque cuando pasan a la otra vida, dice, van a lugares de perdición, a lugares de deslizaderos. Solamente es en este planeta Tierra, dice, donde hay esa prosperidad finita. Sí. Dice, hasta que entrando, dice, al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Sí. Entonces hacemos esta comparación entre Aitofel y el anticristo, porque el anticristo, contrario a lo que muchos piensan, el espíritu del anticristo opera hoy en día. Así es. Y no respeta rangos, no respeta nada. ¿Sí? Entonces debemos de cuidarnos de no caer en ese espíritu de Absalón, de Aitofel, del anticristo, que usted le quiera llamar. ¿Sí? De no caer en un espíritu de rebeldía, en un espíritu de sublevación, ¿sí? Que estemos siempre contra el sistema, que donde sea que andemos, donde sea que nos contraten en cualquier trabajo, siempre estamos contra el sistema. De cualquier iglesia que llegamos, siempre estamos contra el pastor, a cualquier iglesia, y así. No, o sea, eso se tiene que acabar dentro de nosotros. Eso tiene que morir, esa parte de nosotros. ¿Sí? No es justo que nosotros, la iglesia de Dios, sigamos jugando de doble banda, ¿no? Sí. Con esto me despido. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde. Los que están en internet, sean bendecidos. Bendiciones.